Hola, ¿qué tal? En este video vamos a ver cómo conectar un display de 7 segmentos de tipo ánodo común. Lo que se tiene internamente en un display de tipo ánodo común es una distribución de 8 LEDs, 7 LEDs para representar los números del display y un LED para representar al punto al costado del número. Cada cátodo del LED va a estar conectado a una patilla del display. Por aquí tenemos el cátodo conectado a una patilla, cátodo conectado a una patilla, cátodo conectado a una patilla. Como podemos ver, todos los cátodos están conectados a un pin del display. De esta forma obtenemos 8 pines para todos los LEDs internos y vamos a tener 2 pines del display por donde van a ingresar los 5 voltios de alimentación para el display, que en este caso sería este pin. Y ahora, para los que se preguntan, ¿por qué se le llama display de ánodo común? Pues por lo siguiente, si nosotros hacemos el recorrido de todos los ánodos de los LEDs internos, vamos a ver que todos los ánodos están conectados entre sí. Es decir, representan una misma línea. Se conectan por aquí y el último LED por este lado. Esta es la razón por la cual le decimos display de ánodo común. Para proteger todos los LEDs internos del display de ánodo común, vamos a conectarle una resistencia al ingreso de su fuente, que en este caso son 5 voltios. Ya sea que lo conectemos por este pin o por este pin de aquí. Ya que si lo vemos internamente y seguimos un camino, al final representan la misma línea. Así que bastaría con conectar una sola resistencia en uno de estos dos pines. Habiendo entendido esta parte, el circuito va a quedar de la siguiente forma. Para este proyecto estoy utilizando una resistencia de 220 ohmios entre el ingreso de la fuente de 5 voltios y toda la sección de los ánodos de los LEDs. El funcionamiento de este display va de la siguiente manera. En el integrado o en el microcontrolador que estemos utilizando, cuando no tenemos ningún LED encendido, todos los pines que estamos utilizando de salida del microcontrolador se van a encontrar en estado alto. O por decirlo de otra forma, se van a encontrar a 5 voltios. Cada LED del display de ánodo común se va a encender cuando nosotros enviemos el pin de salida digital de la placa de Arduino a un estado bajo, o en este caso a 0 voltios. Como todos se encuentran en alto, cuando nosotros mandemos este estado a 0 voltios o a 0 lógico, como quieran llamarlo, este LED va a encenderse. Si queremos encender el segundo LED, tendríamos que poner el segundo pin de la placa que estemos utilizando a 0. Esto pasa ya que al nosotros poner el estado en bajo del pin de la placa que estemos utilizando, vamos a hacer que la corriente fluya a través del circuito. Y si la corriente fluye a través del LED, pues va a presentar luminosidad. Un último punto a destacar sería la forma en cómo se reparte la corriente. De este lado vamos a tener el ingreso de la corriente y según a los LEDs que tenemos encendidos, a ver, si solamente tuviésemos un LED, la corriente que va a caer en este LED sería la siguiente. 5 voltios menos los 2 voltios que caen en el LED entre 220 nos da 13,6 miliamperios. Si solo este LED estuviese encendido, pero si tuviésemos dos LEDs encendidos, ya no caerían 13,6 miliamperios, sino la mitad en cada lado, que serían aproximadamente 6,8 miliamperios. Y por aquí igual. Ahora, si nosotros seguimos encendiendo los demás LEDs, es decir, si tenemos todos los LEDs encendidos,
vamos a tener una corriente de 1.97 miliamperios en cada LED. Esta es la corriente que se va a presentar en todos los LEDs encendidos. Bien, espero que haya quedado claro esta parte. Ahora vamos a pasar a ver cómo realizar la conexión de este display de ánodo común. Nos ubicamos dentro de Tinkercad. Vamos a agregar una resistencia. Para este proyecto yo estoy utilizando una resistencia de 220 ohmios y esa resistencia la voy a conectar del positivo del protoboard al común del display. Los dos pines extremos que se encuentran en el medio son los comunes. Luego de eso conectamos los cables a los pines de entrada de la placa de Arduino. De forma ordenada, empiezo por el A y lo conectamos directamente. Para este proyecto yo estoy utilizando los pines que van del número 2 hasta el número 9 de la placa de Arduino. Lo mismo para la B, que se encuentra de este lado. Eso en la 3. Y de esa forma seguimos con todos los demás pines. Ahora bien, si queremos que el punto se encienda, solo bastaría con conectar un cable de su pin al GND del protoboard. No necesitamos conectar ninguna resistencia, ya que esta es la resistencia que está limitando la corriente para todos los LEDs internos que tenemos en el display. Así que es muy importante que primero conecten la resistencia que van a utilizar para ese display. De esa manera vamos a proteger todos los LEDs y no vamos a dañar el dispositivo. Habiendo realizado todas las conexiones, el circuito va a quedar de la siguiente forma. Y para probarlo vamos a utilizar el siguiente código, que voy a dejar en la descripción del video. Abrimos el IDE del Arduino y pegamos el código. Como se los expliqué hace un momento, para encender los LEDs del display vamos a utilizar estados bajos. Si queremos mostrar el número 1, voy a tener que poner en estado bajo a la B y a la C. Así que de este lado escribiría lo siguiente: low, y en la C también. Y todos los demás en estado alto. Voy a probar esta parte con solamente el número 1 para que lo puedan visualizar. Compilamos todo el programa. A ver, aquí tengo un error, me faltó el slash. Bueno, esto está como comentario nada más. Bien, compilamos el programa. En este caso yo tengo el Arduino 1 y estoy comunicándolo por el puerto de comunicación 3. Y simplemente lo cargamos. Y si no tienen la placa física, simplemente copiamos el código, nos ubicamos dentro de Tinkercad y pegamos. Y empezamos a simular. Y como pueden ver, tanto como en Tinkercad y como en la miniatura del video, tenemos la visualización del número 1. Y también tenemos el punto encendido al costado del número. Ahora, si quisiera encender o bueno, agregar el número 2, tendría que tener en estado bajo todas estas letras. O mejor dicho, tendría que tener en estado alto solamente a la F y a la C. A ver, lo voy a hacer de este lado. Verificamos el programa. Cargamos. Y ahora deberíamos visualizar una cuenta que va del 1 al 2. Lo mismo dentro de Tinkercad. Pegamos y simulamos. Y ahora tenemos el conteo. Y si ahora copiamos todo el código que tenemos en el archivo,
compilamos y cargamos, tendríamos una cuenta que va del 0 hasta el 9. Copiamos también dentro de Tinkercad y simulamos. Eso sería todo por este tutorial, así que nos vemos en un siguiente video. Hasta luego y que les vaya bien.